Mamá Chabachanim penas como 5 años como santo. Pero hace falta un papá, hace falta un mamá. Dichoso, dichoso que va a ser chico papá o mamá. También Rabeat, dichoso chico Rabeat, pero we en 5 chicos. Entonces Chabachanim, una vez más, que ni escribe su caer tema que está chinim, arilak li papá o arilak la. La li papá que está el casi chiquignan, hombre, no sé si chiquig es por mi parte, quinchabej. Por mi parte, shinyak negocio. Por mi parte, shinyak leu. Por mi parte, shinkut que el evangelio chicuach. Si no entienden, es que porque no entienden. Y la joven chanimbre, shanuk shon shlavi. Sochkai kuach 57 en Benak. 70 entre más robusco, ya no 13 años en colecle. Y cabal, ya shichiaka no cle. Entonces, ahora en este momento, kuach en Quetzal, shon mahrich, shen mensaje a las 4. Quetzal hasta las 6. Wichach que creo Quetzal con gusto. Pero que no galasta que kushwa que nigen. Mejor que nada concentrar. Catato viejo un sig concentrar. Kshomach barij. En Kenyati salud, chakar kimita kyuk la salud Quetzal. Porque si Kenya y salud, creel que bishop tiempo. Shiv que es que la gilkatzkat católica, carismática, costumbre. Tal vez te catasha tu Dios. La palabra de Dios es como una espada de 2 filas y penetra. Tu hijo no te ocurre. Dice que cuando quieren naktak koscha que choy kulbat ki ekcha ikpir caporal kuircha shatoshin que jun hanalo parej y lucir Dios chanim shat toptak con que no parejo kubik kishla shitao pero muoto papá sino que aclap kucha chanim clava y book por favor. Deuteronomio 5:16. Mejor ishkilo leer Quetzal porque si no, ay, la jolachta, hombre, pachat, la chiskishik, chisach, ubishikun untan. Mejor inter, hombre, isach, litzich, la Quetzal, la shetasa, shuich, la diego, queen mer. Makkatin chinshkan Quetzal, la inkot, kin in representan, puibi Quetzal, sino que es la palabra. Deuteronomio capítulo 5 versículo 16. Les pregunto una vez más si ya lo tienen. Y los que todavía ya que escuchan los que ni controlar voy a controlar mi tiempo. Bye. Deuteronomio 5:16. Cochibuk. Canale juntir todo para que a la cuenta de 1, 2 y 3. Sukaiku Bye. Chistkalnan que bet na chitabari. Honre a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Va, ahora Efesios 6:2. Amén. Pachashkan chemer que versículo y kohok shrilek shutai khishlal. Efesios 6:2. Amén. La shirakish. Efesios 6:2. Amén.
Efesios 6:2, ¿ya lo tienen? Honre a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la vale. Ahora ya shnil leer la keb la shakhnam kuyih la keb kitash. La shakhnam kuyih la keb versículo shkhan leer. Nish va leer bajun. La palabra honra kanmach. La palabra honra nim kabilra cabra chuch. Que Jehová Dios te ha mandado, chinket khanshla kibilishle, haré Dios, para que sean prolongadas tus días. La que chopla justicia prolongada, o sea que se alarga, para que la katjabi provechulev, chitabre, pero la caracola. Para que te vaya, Shenmach la kab la chuch, para que la karakbik, y la takikla uts karakbishpa. Pachinkinak, Jehová Dios, Hanam kuich Efesios 6:2. Ahora chichomach parije. Predicador. En el Antiguo Testamento, Dios, Moisés y Israel. En el Nuevo Testamento, Pablo, Efesios, Ecuasi portavoz Diego Quinn, o sea que Dios no cae en Chanim, número 1, Moisés, a Israel. Número 2, está el apóstol Pablo, a Efesios. Número 3, Diego Quinn, a Tululche. Y muy luché porque tiene que entonces juntir entonces en el Antiguo Testamento Dios, en el Nuevo Testamento Dios. Hoy 24 de febrero 2021 otra vez más Dios. La shekta la introducción. En la ley que Dios les dio a Israel, les prometió a los hijos que se honren a sus padres y vivirán mucho tiempo y les irá bien en la tierra que Él les iba a dar. Akla, shishpitik le chomach varias chanime. Tos gela kuir Dios en el antiguo, ni je. La gela kuir plan nuevo, je. La ge kuir chanim, je. Suka el kuir kitash. Shenmach, la ka, y shenmach, la chuch, para que la palabra que shal, cada campesino 90 gnabla. Onchak quizás no 80, pero sharaqam bis no 80. Pero que rakbe 80, kata ots tenga vida pasar gil, pasar leu, pasar choch, pasar bicicleta, pasar mot, pasar tuk-tuk, pasar pick-up, pasar camión, puede ser sharaq uriga camionet, puede ser sharaq na microbús. Amén. En kotko yabilo, kotko diabetes, kotko cáncer, kotko pulmón, kotko chak. En kotko coronavirus lore. Amén. La mentira Dios que hace para que te vaya,
Ahora coslir balokle. Sukay ku hijo papá que salbanuk ot ku hijo papá chichibe. Tualok mi. Sukay ka ihatle. Shop bagentsel khayasir ke motor. Kachok babik. Kachok balok. En la kuklir. Jamás na chkachis na sut. Kapis la bach. Para que en ktol baktak. Lam shatche kirlach shush khablek isla. La shahe. Khutsu ahora ta. Tu alok mijo. Skurba klop khmaxi. O chikraba go wakish. O chikraba go chich. O chikraba go ksek. O khik alok khmes chitaklache. Shirwa takchak. Ahora cosnacay tu alok mich trosnacay. Hanal koch. Skura sensi. Chach aber lamnach. Kat kumchke lamnach. Lam khitre kwe khotat khuchuchi. Chitaba il tom. Si shinmach la ta'wil. Y la chuposh. Wishinmach. Kinmach nital. Pero sin shanmach la ta'wil, sin shanmach la chuposh, la kinmach que ta quieres. Media vez sin otra una educación en la casa, ¿dónde viene la educación en el matrimonio? Y como no tengo culpa, me casal, kukach, remnek y yiknek, kukchiche, ahora cha, remnek y kuknek. Kopishnek, remnek, kopishnek, kuknek. Te kabile que krichki. Amén. Su que quiero que consejo. Can mag cabra chuch cuando cuya checa tu al hoc katin anak chok beg kotak papa que lo argil bye o se no que en colin chavach de repente que es camuleu ya que es la shloch te kableu knach nav chuch Schlag de gauchoch, ketskurchin kolok mer las nauchoch. Kohun shvil ke shak win chave kai kumen. Amén. La mayor parte de la clacmicare más shipwich la clickboch la kha. Aresh khagen chumach ike. Which in ike. Allah shakil kek bekluk la mama la khumnak len kichkun pasu shap chuchi pasu bukoch te kutsegres malu u kutsegres malu khlum ashu wi gringan kotun wi in te kabilo ku pasu no kai khle kashan chop te kabilo ku yak shop chu plich te kabile ko khatmal smal ta ko bokoch la karakat sharisha tiri la taqnak titib khashachnik la la sikukuto achak kha pasru likh chikabil chilu qabla kukuto paslo na la chikabile pasla uchu o selu lu retal uchako likle ba chisharus la lish la katebi amen la shanu khekimik le kashachiche fit ba kintachi bi kashachi ko manim la kan sor khum pakhna bi shikser makhtak nak khair kay gad manuel ekshanim la khishim bi 110 kaha lo más que quien a ver si kneqaxaten pela taqal kwal tesla khunkat ka bil khishnon pinkakh Kat kal sukak alam lokchik mama kaipa lokchik ketchik. Sumukiek la shun mahu kau shun mahu chuch. Es que todo papá saltuin papá no ger shana costumbre en papá no ger.
bueno, jamás rishqal qaqshuchuchqaw qakin sienspam ay kashtuqoq kachabay katsuitza kostaq bueno kachkuloq kpiqutachu chqap qishal kuyakin tilapan khlum khalakona arewachanim qsoloq kiro arewachanim qtuko tsampqaj ayom pasikun khlum chuchuchqaw kutsoq nukin tilapan khlum qishla. No sé si shishqash es costumbre. Kokamlich koroshmich sachbak makuy mak qahtbak machtak qahtbak chaktak qahtbak asik sachbak nakal chat chabek chatok chamatzach. Shinqashim costumbre. Ba shinqash católica. Shire kayalas naqab kaanjonin cruz. Ikatskuq las namshush. Ikatskuq la taqatu. Ikatsup las naqab. Bien, gaan inchele, después tacos. Tu shinine, bij ek la kochnik. Hop kultak la, hop ayun, hop vigilia, hop na cantar. Sag humil en kashachin ki int predicar ten ki int cantar. La ven khashach kan cantar bichak inkut na gente chiwach yen katir tir wakesh katir tir ak katir chpoy katir chipoy katir chsia katir chich en rancho de Texas shela sul chich que tribsla. Yo no sé por quién quieren cantar. Pasó chica en cantar Jesús cante cantar y el pígula gasol ma bikri khachla ma am pensar chi piet y 5 spam piet y 100 que khokh spam sotana chen que ante involucrar que putzir Dios. Amén. Así que ya aplausos chi En la ley que Dios les dio a Israel, les prometió a los hijos que le honran a sus padres. Vivirán mucho tiempo y les irá bien. El secreto y si kan pasó un matrimonio, media vez en shun machtu chuchu machtu khabkhsal la kumakhla ho matrimonio que neta obache kumakho que hermano cantante no pobre snachi khsal chikutitr khnadich shun machtu khab shun machtu chuchu mal Dios shin qalo shin chiun khsal también kan no qabta shipul y chu patrocin pasó churi khsal chu lent kailo ونقطة لك كوتشي كوشاوال tienen que Ishmael min ochpoloch, ripol que chkunek son gente trabajadores, gente respetuosos. Shan hechim piche mim sin ministerio. Pues que hay shugum nakshal kaksukh tu al khaq. Ya shelo la ich. Pasere que quiere que passer tush toc 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 toc. Nada, مشات كاستك لو نخسو كاي كانجل. media vez in shan machta qam shan machta chuch la rikun machu la khutaki. Nishin machten qauschen macht chuch rikaten machwa. Si kamach nach chabi kike. Ba bishakku ikhla bibel khsal. Chat skuch mat yesat chuk shak mach 20 kin skurinna. San Mateo 19, 5, 6, lo que Dios juntó, que nadie lo separe. Media vez kan maha chucha kau kasal kolo argil kachkunok katualok chokbech shak maya le Allah hawichka la katchabech isikatuchabech okluchukach
Shane sin mamá en coche no que 24 en knap en Schinkleck. Bueno, mich katkleck und katkleck. Hob ja ken ich mamá te hob ja ken kot be chikat khrib na mas khashal kat chakhachakan pla kul nim. Pachana ros chikins katkleck pachat mushtont. Tola tak nakshikleck 15 ay tak mushtont nalarel. Nkshop da la kakit yak la limnak nkshop da el que se casa quiere nkshop la wuki yapen la mukal tak nak tola bi sana chikushan da wen chisnel bi meshin anlu yama kot mukat kat pilo kerk miken kat für ik park ik na miembro yakmak no puede ser muchacho yakmak a ver ukarkhana an kot mu chishakep mensaje yakamak pachin que yakipin keshwach. Chanimesh, yo creo que ya es hospital. Catero, doctor, Dios, consulta 100 quetzal. Aquí va tu factura de medicina, 1000 quetzal. Tachton te kiklek, shak shop de la rele. Ik la ven 24 suke die con kinklet. Katkulok, mientras sin casnare, antes que kinkamak ba. Shnot khikh tekentak weer. Shlaka ma ook nou skile, porque kom ik bij milen. Por si ya ve como es un buen chichichichi, va, maribi. Me caso con chuji te cantar que got, me coquelin takak, al bolok, piten ruchnim tal nabi. Y como ya chichi, que ya ese ta mustrik en chinim tal en chiku kirklop sholabi. Do la mañana, ese tarik ambita kuchach, sho tok ta uchicha, stor tu chicha chachutze, stak luchich. 3 la mañana, es jubiach. Hob ja tak stakal nek. Compagnie je kan maken, je gaat in kool goed patrocinia, kshal kool habla wak om je na tiene que ser increíble que ya esto. O ejercicio kshal ma chipla chuchap nada. Pachata la kshal. Ya, pas la cual chi ela charela khuchah ki kem chi kshal. Jesus. Ek wen kshal sin sirri shukon rushlap ukvirin nan kshal. Achishan kinatse takaklap nigeli. Amen. Nkachipte nkot makakamekhe. As tiene que ser te avech cuando coxicbel. Shin titek si tigre shin ala kuin kacha cuando ishe trolos nobel arenechi. Y la maret la kokmik le chikash uchkim la lok la evangel. Pasala ko celular kmik khashal qala foch bi busa. Ay, shano khelale. Makin chut yos khashal nchit o shurta pela coronavirus ki. Als je al en is een keer een macht zich gauw, een keer een macht zich. Met je kochen niet nog last, met je kot niet nog. Lak ook diabetes zo gerkig. Ak ook cancer. Pas sube tuberculosis. Appendices, ik ook gerkig. Pas gelacht, ik klap die ocho. Ay appendices. Ay operación. Katan mama ang kasyachi dos siral suya chukiksak. Lakchobu which center salu lakshush kaw gergish. Ba actionim lakchobu which center salu lakalkwal. Aso kan macht el machtak. Ktit nanch que la center salu lakshan. Bueno, aquí le venimos a vacunar la mamá. Y el chirizo también. Como el cash que shankota y chaca chashki canao. La khshush khaw ghir qshalay Dios, que hago manacal. Pasim marin chopchen, qshal posh khum pap yakhtu kitu qsn yon kwentiche. 9 o 12. 10 di kyak takchun chokh pasir. Echt pasó como akne. Paso chanim, Carlos Jolagni 3 libras. Coat Jolagni ya.
La should serrab el qual should serrek. Pasek shori we amamshe should chkach cuenta ni posok. Porque ya no hay respeto. Todavía a las 3 de la mañana cojo a la coger. Kamaja puswan. A ver ham na kabal. In kot linterna sino que como no chich. Shwilna la chicken, shwilna la cantil. Después de cantil shipi linterna. Sí, solo luz. Solo celular. Es un coche de haki mata viejas. Tuve coija, cocina, coija, baño sanitario, coija, ptuj, coija, donde que shuribish copichat que chirliber. Bueno, era las 3 de la mañana. Sabe ham katelo pajib, kayapten mit, awe ham abshim katechike. Pa, se le iba a explicar claro, microbús. Que te vea cojo microbús, que todos los na tuk que tu hut mi pa cocina. Va a bichar con la khminim, chiknana disfrutar, ni kot ni khminim. Es mi vida, no es tu vida. Ni kat kamak, le que kamen kot la hat kat kamak. Pobrecito, vai estar com el cual, pobrecito. Habla, cash, cananchi. Va a ver que sale, ay, ya que todavía, quien yo que rico que tanga. Se no está, va a ser que malo, tras en que sal gil, la pinca hijas. Es un beneficio. Son papá checa, chikunok. When in a kai, when it's not kaya, that's Surcano. Papa, has cooked and see antes, has cooked and see antes. Mukate has cooked and see. Papá, bueno, Chávez, que le damos, que le doy, que va a llevar. Si no está a la vista, pregunta, de repente lo fabricamos. A Freebook, en la refri chanim. La cosa sencilla y así, te catpía a las 2 de la tarde, que andan gila a las 2 de la tarde, que andan sencilla de la tarde, que mi papá, que ya a mí me dejó bien hecho en el comercio. Trabajé 45 años en el comercio, ya ni me ya con vos un chico que viene con colegio. 45 años trabajé yo del comerciante. Eso tan chingachicuchi que hermano, pues si mis hijos trabajan, cojo si trabajan, comen pollo. Si no trabajan, que comen repollo. Puro conejos, que slip lo amén. Bueno, Gil, catualak, la bye. Más bisham, yo no soy burro, papá, para que cargo. Yo no soy burro, no soy de aquel. Aclap, chidmachli, chuchicao. Cuando quieres saber si clo la argil, Joques nablem, malok la jucarro, la jucarro, calok, shal, ni im disculpar. Kalok la jucar le khashal 15,000 carro khnap. Ek la gnelew shekip 15,000 khnap. Conjuntillen como un coche papá cuando chin lo jucar, shin mal la jucar pa gensa shipal senti. Ti, eso no wale que una wal magna sobrin shulok no kat de agencia. Te kwin shun cambiar no. Un pascal gita la chamal ho kish patrón que porque ya lo tableo que se va a correr sin papá ancha que en Chile se puede ni ganchar herencia de papá ekabet bagalowet hayaga no ay pase cuashin que jutan chanjas no le gustó porque nimnak amén la chujero himno de Dios alá
mujer, y la shuir en el Nuevo Testamento, y la cuir shkechanim, pasutan chikuin chubish shkele, para que vivas largos años y para que te vaya bien. Mejor que son, saber su nombre que minuto. Ya 10 minutos, checa. Incluso cuando ya son adultos, ya han formado su propia familia, siguen preocupándose con cariño a sus padres, ayudándolos, por ejemplo, si se aseguran de que esté bien, cuídalos cuando ya son mayores de edad y hasta si es posible, ayudar económicamente en caso de que es necesario. Aunque chicos na chucha que sal mayaka las na caucha. Coglatak na chucha que cusculatak que chu. Mi esposa y que. Con eso no quise la gota, chirlali la gota shla y que. Ni ot, pero ek mal la gusalchak, lo que se ataca chis na caucha la caja chavila. Shaya gosinga el cual chibla vi batke. Aunque at luncheksha, tu chucha bshkil. Jorge la papá. Día jueves que tirk mik, hakroki ktur, género hertzigre kashla. Katakni lipas kokohet, kateku kortur, kateku chahatsiak, kateku ekchanim nachtiku chahabitsiak lavle. Esa gente es por el centro de salud. Y se pone por los chopchas. Otra aquí, por favor. Cambia de lugar, pase aquí. Sube aquí, por favor. Sacan los chops que porque la kitchen es. Amén. Ya schon cambiar y plachasla. Y para ni en chique que la shashan su jishniski. Ahora chiquitito que na rich que chocha la Biblia. Ahora Ushua en camino no se puede porque ni entra que chava. O ejercer que shal kachech no ritiak la table, kachech no ritiak la chuable, hasta kachech la likho. Shenin en papá cuando koktuch, kayakos no walbal, kayakos no shbon, kayakos no tuay, kayako takritiak. Y cuando quien loc sigue la campa atlética no y cuando shilok kayakos no chiquit kayakos no y cuando shilok siktir la limaktak nak cuando que le taba rapta adrenalina am la gerere suka iktigo hoch shipchach kayas no lo poglom shikim nerlim nakashat gerere shipchach que es chipachach. Yo solo conozco del frutal. Yo conozco la granja. Ya no Jesús diabetes mi ya no Jesús. Pasa la maktak nak mujer khashachin ko khulak shibchacha. Pasa li maktak ansar subi khashal manel li maktak li kani. Rel. Qots pam khashal kok lo. Pasó la colcha que está Shayan ko rikiare pushel ptukhre. Después ya tocan el shayan que pusok, shahikin que la takan shakahin kukhula. Chirqat paso chanim qash. Televisión kilare. Sube la una chile en chopchen sube. Ya sube. Chavo. Sube la galiche stunk no wichi de elch no wichi. Ve aquí bien que chopa. Va a que está chile que chopa la red. ¿Ha? Va a tener en cabo que chopa. Le la limuca takal cual ship chop red. Chopo ya si está cree que sharikia les en cabo grande. Como si un chala joja.
Panimache, agua escondida, agua vive, solo shnapricapa, se hoch que achavish la casal. Lástima, shinkamtlo, cojo man yumu, shinkamlin cook, que en hot op shaki ya vive, no hay pena, voy a cambiar más, con que yo hace me, que ya huetlol y que ya hula hulu, puhlo. Ja, chicanao, que sal, así que por favor, aclap, chiblaco la civil. Chiblaco chisnupan, chichaco takritziak. Cuando kepta kuna cantar, chichabis no himnario, chichabis no disco, chichabis no Biblia. Y si es posible, sin himna chicle, chichabis no pants, cucors no pante, cucors no pantalón chich. Sukunano deba la cita, chi as no gor, chi as pispelo col, chi abes no mascarillo. Koso ta culpa sek der mascarillo con que buen kocht la cosa de que está. En geen spam na. Un pane chin cambio policía chin kocht in la legisla. Y chi chin kocht mer porque está bien. Jefe, buenos días, jefe, mucho gusto. Jane que nene. Amén. Va, ya quiso. Reclama, ni dos bachiriclo, Mateo 15:4. Pero bien eso el coche. Mateo 15:4. Se cuida escribir. Pero quien otro que salón, ni todo, 15:4, Mateo 15:4 se cae cuida. Me gusta, papá, lástima, chincote en jron, ñag na jron. Ñag na jron, ñag na jron, ñag na jron. Porque Dios mandó diciendo, honre a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre, muere irremisiblemente. Su quiere la justicia irremisiblemente, Hachal, y con Hachal la titular orale. Hachal te corto, su quiere justicia irremisiblemente. Ni todo, su quiere justicia irremisiblemente. Su delito no tiene perdón porque violó la ley. ¿La cita? Su delito no tiene perdón porque violó la no delito en coche con el maxiche nada porque se han violar la ley de Moisés, la ley de Pablo y la ley en coche con el maxiche no. Wachla mushib tal bom shuchabeh. Si ni me no rayar y no chincochen caun cochen chuch, ya me rayé, pero cojo una bal khashla. Cojo una bena y bichak con coch Dios khashla. Amén, porque la chuch khau que cuando cojo una bal ari coqui chuch. Pero bueno, cochen caun cochen chuch, pero cojo una bal con un chuch. Ay, la taqibeshi ko khau ko chuch ko chuaji ko taji. Ay, cuando coque rehuchica, es que se echen más que en ca, que es casi pues contir en ca, la pregunta, la yomu jule si tachi si yas na chule. Corlin kach que no me tío sin zuc no me al dicen kach. Ayoms no jule. Pasa que ninches en mamá o ger khashal areta sak kach kutigo no sé si achel o sakapulak ya. Pa kuja. Pasa la sin kach a la cresa hasta con capinchi nai. Hablón si tajiat, hablón si chuajiat. O chishim kat kama chilah numiale. La jurraz. Bulom hermano Dios, catkilot, me abul cuates. No, no me le catate. El que maldiga a su padre, a la madre, muera
irremisiblemente su delito no tiene perdón porque violó la ley. Wachlal, ashtumkes na kaw, ashtumkes na chuch, mientras escat na chishajas kaw kapkashlal. Chishajata perdón che antes que chuachmich, in kabilt ba kulnem, in kabilt ba kupwen la hakastmal. Kumik, entam nok in kachachi saklasich, kok ay te katan kot kirhilcha. La hukay kishacha sikatwal ik temprancha kat kamchika nakcha kansote, pasikol la huganas pitek pur gota tsuk. Tuwi la huchak. Tuwi kan predicar kishal karracha no takstak kishla. Kan cantar karracha no takstak. Si media vez en kotu koshtar hil, nchicha mantlaka. Nchichaman mantla chucha. Anche a tzirich chikcha, anche cocha ushkicha, la cachape las naca. Yo les digo sincero, shamatachkep, se bilip ni kolich kashlal. A alguna mañana sin no clumir. Da kui jobli, che papa, ¿qué pasó mi hija? ¿Querés café con pan? Shipel neshintane. ¿Cómo dijiste mi hija, che café con pan? ¿Cómo lo querés? Bien caliente, porque yo oigo que tu voz está afectada. Gracias, mi hija. Shikbe kukas. Kohut kukam sham nabare as o tapo con caliente vaya. Khalek dagan, que hay mejor. Hajik al hukam ket la kablim nya la kablim kashashi kana kasla. Per si koch nablib kasha. Pachakan li akshik khudi kiptak shik. La tagan que ya hablim shikanale. A laguna la mañana en Rimna. De dag weg maksuchen mama. Lassen mama kostak mas chokech pupkil maksuch. Ndie ko chukil kharir ko segunda blib shiyan kimer. Yo es como más niña que la juntuu hinche seguro ari kurach que la juntuu baik la khalko ashan no clip la khumna chia kuche kuntanya tren kuche ko amen makanke pachak anta kaklap kishal ko taklap como en lani shani in pastor in evangelist in nachmintal in nachtesti ikotak nakeh. Por favor, cuando kitzape ruchif choch nuhim ki inche, cuando kiskare kolochichpu y luz, cuando kitzape la ventana nuhim ki tache, mejor si krach kuya chuya me wimpen gelom. Se no, instuch la kurleu también. Pobrecita. Pues katebla chichuak me chikastuch kulib. Profecita en casa en chuesto que ya imin chue quitale en profecita sería mal ya chue cuir Dios chue chanim ya tengo cuir chue ya en testigo cosa que escribe cae mal cuya corlete cuir cuchija cuir shot mejor akbar niscrut si se dice mejor vale más que el coge chisho beres chukwe chichpu a luz Catualoch temprano, casa las naboch, catachli kit kai kivir chiquilla, loch li wok takichek, no suele que la takichek, pero no kotlo kashlal, chitni gelatio, kochirlani chichir por pas gelataki, paseri poch rishwach. Kuigri chuch mi ina la kla. Amén. La kurkuite que tas no kan mach chuch ka. Tashin mach le. Ekat hermano die la shan mach. Chiquenia si ve que shan mach. ¿En qué prueba ka ancho chanime? Kuchop kishal Elías, shasi 40 cuerdas en rokin membrial. Por algo, porque te cuquen, uxel, uqaum papani, te cuquen bien, uxel no qau. Por algo, no uxel en qaus no mach, rech la no le contir. 40 cuerdas.
Xataqa 25 ixkamchilim kihna. Kayacha 30, no suhtaq también. 40 cuerdas. Número 2. Mamá shloko hurchoch mal papá. Y shun wilspis mamá. Ya que la jujacha vich la kipelala. Shun machle. Eso tan chingan machla kawachuchatli. Pachin no na bach que la micha kivir bila hulachta bila huchuposh. Kilakan kala hupulokale. Shach eka cha. Ba ishki shachale kurachshin kala hun la hunde. Karakan kala hutu khatali. Karakan kala hul ekatli. Cherbuch eka cha. Ahora no eka cha. Va que hermano Manuel mejor en que no kot el cual. Kot khauchi que se chinga todo y qué. Pero cuando que acabe amén. Shitale 3 versículos. Khshaleli la berjutat toribli. Chublabi khsla. Ajo la toribli basta no jugo del frutal ya cochos. Khshalesha ba parkalo la cu 3 quetzal. En Kutich más también jamás no galón de junco. Cuenta con más no hachu pam también. En Kutich más cago greg met tak nachen kotschka. Pas so be me shopping armti ari un kolji triber. Pas ook maar kchare probeer sin tishu tiber katsa. Och macht tak nachen kotsch mas ka. Pior la más benig kagna. Ya no quieren nada. Bye. Dios le bendiga. Antes que pase la familia, muchas cuentas tengo con mi Señor. Grupo Shalom. Vals, hermano. No, para que viva largo tiempo y para que te vaya bien. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Vals. Gloria a Jesús. Va, pescamos sol, démosle pues.
papá. Oh, Katsuruma Vivaldo, Dios. Kabab Sambria Balma, papá. Saca, hijo Becheno, Dios. Shatakri Moisés, Shuchabek Israel. Shatak el apóstol Pablo, Shuchabek a Efesios. Shugachabek Kukrachtulul Chechanin. Kibach Kishsebi Mas. Kibach Otskognik Estmal Chen Magda Cabria Chuch.